Tema mediana de una distribución de valores agrupados en intervalos de amplitud constante o variable. Como ya estamos hablando del cálculo de la mediana en un intervalo, por eso ya se incluye límites, se incluye la amplitud del intervalo y la ecuación completa es esta. Límite real inferior más número de datos dividido en 2 menos la frecuencia acumulada. Todo esto dividido en la frecuencia multiplicado por la amplitud del intervalo. El orden en el que se aplica o en el que se resuelve esta ecuación es la siguiente. Primero se divide el número de datos en 2. Luego le restamos el valor de la frecuencia acumulada. Cuando ya tengamos eso, lo dividimos en la frecuencia absoluta. Cuando ya tengamos todo lo que está dentro del paréntesis resuelto, lo multiplicamos por la amplitud del intervalo y de último le sumamos el límite real inferior. Eso se hace tomando en cuenta la jerarquía de operaciones. Cuando tenemos un paréntesis significa que eso es prioritario. Y luego, como tenemos una suma y una multiplicación según la jerarquía de operaciones, primero sería la multiplicación o división, pero no hay división, solo sería la multiplicación. Y luego, o de último, se realizan sumas o restas. En este caso sería una suma. Para el primer intervalo sería 4 la frecuencia acumulada, más 7 serían 11, más 9, 20, más 12, 32, más 8, 40, más 5, 45, más 3, 48 y más 2, 50. Aquí el total de la frecuencia absoluta es de 50. Dice el ejemplo, calcular la mediana de la siguiente serie de valores agrupados en intervalos de amplitud constante que corresponde al salario de los trabajadores de una fábrica. Y ahí tenemos ya estructurados los intervalos, tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada. Vemos la ecuación es esta. Entonces, como ya tenemos la ecuación, simplemente vamos a sustituir. Vemos que la mediana igual a límite real inferior. Bien, para conocer dónde está el límite real inferior, necesitamos saber de la posición de la mediana. Entonces, antes de aplicar esta ecuación, necesitamos saber la posición y para eso simplemente dividimos el número de datos en 2. Serían 50. 50 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 25. 25. Muy bien, vamos a ubicar el 25 en la frecuencia acumulada. Vemos 20. No, ¿verdad? Sería el 32 el que lo contiene. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en esta fila o en este intervalo. Va a ser nuestra referencia. En base a eso, a ese intervalo, vamos a ir ubicando los datos que nos piden. Límite real inferior, 20
El límite areal inferior sabemos que solo le restamos 0.5. 20 menos 0.5 nos estaría quedando 19.5. Más, ahora tenemos n, eso ya lo determinamos, ¿verdad? Que n dividido en 2, pues sabemos que son 25. Entonces vamos a anotar de una vez acá, donde está n dividido en 2, 25. Menos la frecuencia acumulada. Pero para este caso, o sea, siempre de esta manera se opera. Ya este intervalo que he marcado de color rojo, la frecuencia acumulada que se utiliza es la anterior a esta. O sea que serían 20 sobre la frecuencia. En este caso, si tomamos el valor de la frecuencia que estamos trabajando en este intervalo, que serían 12. La frecuencia absoluta sería 12. Damos el paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Para determinar la amplitud del intervalo, solo vemos los intervalos y observamos que, por ejemplo, para el primero, comienza en 5 y termina en 9. ¿Cuántos datos tenemos ahí? A ver, ¿cuántos datos tenemos en este primer intervalo? Si comienza en 5 y termina en 9. 4. Sí, por la frecuencia, ¿verdad? Muy bien. Pero, digamos, la amplitud significa como un rango. ¿Qué valores se está tomando? ¿Desde dónde a dónde? ¿Y a cuánto equivale? Va con este otro, con el segundo intervalo. ¿Cuántos? No me refiero a la frecuencia, sino que solo vean este intervalo. ¿Cuántos datos toma en cuenta? Recordemos que en estadística se cuenta desde el primer dato. Tomemos en cuenta este intervalo. Iniciamos con 10. 10 sería 1. 11 sería el 2. 12 sería el 3. 13 sería el 4 y 14 sería el 5. Entonces, mi amplitud es de 5. Si revisamos para este primero, también, vean, 5 sería 1, 6 sería 2, 7 sería 3, 8 sería 4 y 9 sería 5. Entonces, hemos determinado que la amplitud del intervalo es de 5. Seguimos resolviendo. Vemos que la mediana es igual a vamos a resolver lo que tenemos en el paréntesis. 25 menos 20 nos quedan 5. ¿Sí? 5 dividido en 12. ¿Son todas 5 dividido en 12? 0.42. Gracias. Anotamos en el paréntesis 0.42. Cerramos y eso es multiplicado por 5. Continuamos. Vamos a continuar aquí abajo. Queda que la mediana a 19.5 más. Ahora multiplicamos 0.42 por 5. Creo que regresamos al 0.42, 2.1.
Y 19.5 más 2.1. ¿Cuánto? 21.6. Es 21.6. De esa manera hemos determinado la mediana en esta tablita, que es una serie de intervalos. 21.6. Aquí estamos hablando de los intervalos. Sería el salario en quetzales. Entonces, en conclusión, llegamos que la media es de 21.6 quetzales. La media del salario es de 21.6 quetzales. Eso significa que el 50% gana menos de 21.6 quetzales y el otro 50% gana más de 21.6